Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, y hoy quiero preguntarme si es reformable el Islam. Bueno, sabemos que el Medio Oriente es una zona sumamente conflictiva y estos conflictos ya empiezan a salpicarnos con atentados en Madrid, París, Londres, Buenos Aires y otras ciudades occidentales. ¿Es el Islam el problema? Bueno, en parte por supuesto que sí lo es. No logramos nada con intentar tapar el sol con un dedo y pretender que en esta religión todo es paz y amor. Las barbaridades de la Sharia, la división del mundo entre la casa del Islam y la casa de la guerra y la proclamación de la Yihad, la Guerra Santa, todo eso tiene firme respaldo doctrinal en el Islam. Algunas otras barbaridades no vienen propiamente de las doctrinas islámicas, como por ejemplo la ablación del clítoris o los asesinatos por honor. Pero no nos engañemos, casi todos los aspectos brutales que tanto se denuncian en el Islam no son inventados, efectivamente tienen fundamento doctrinal. Con todo, las doctrinas islámicas son condición necesaria para toda esa barbarie, pero no son condición suficiente. Sin las provocaciones y las agresiones occidentales, el mundo musulmán seguramente no sería tan hostil. Esas ideas extremistas siempre están ahí, pero francamente, si no hay nadie que las alborote, la mayoría de los musulmanes, pues la verdad es que no los tomarían muy en serio. Si los franceses y los ingleses no hubieran roto su promesa a los súbditos árabes del Imperio Otomano, si la partición de Israel y Palestina hubiera sido más justa, si no se hubiese derrocado al progresista Mossadegh en Irán, si no se hubiera apoyado a tantos dictadores árabes, si no se hubiera invadido Irak, si no se despreciara tanto a los inmigrantes magrebíes en Francia, bueno, seguramente el Islam no mostraría su lado más violento. Pero no nos engañemos, el propio contenido de la religión islámica influye mucho. Los cristianos palestinos sufren las mismas vejaciones que los musulmanes palestinos en la ocupación israelí. Pero en Cisjordania son los musulmanes y no los cristianos quienes se inmolan en su martirio. Asesinan civiles inocentes. Su inspiración no aparece de la nada. Tiene 14 siglos de respaldo. Entonces, vale preguntarse, ¿está condenado el Islam a ser siempre una religión de fanáticos? No necesariamente. Yo creo que siempre son posibles las reformas. El estudio de la historia del judaísmo y el cristianismo da sustento a este optimismo. Por ejemplo, en el siglo II antes de nuestra era, surgió una variante de yihadistas en el seno del judaísmo. Se les llamaban los macabeos. Ellos proclamaron una guerra santa, vencieron a los ocupantes griegos, impusieron una feroz teocracia con leyes muy parecidas a las que promulga la Sharia. Inspirándose en ellos, algunas décadas después de Jesús, otros fanáticos judíos, los celotas, organizaron una nueva revolta religiosa contra los romanos, pero esta sí fracasó. ¿Está el judaísmo condenado a ser la religión fanática de los macabeos y de los celotas? No. En el judaísmo hubo reformas importantes y por más que podamos criticar al Estado de Israel en muchas cosas, yo creo que debemos al menos reconocer que es un Estado laico y es el país más democrático del todo el Medio Oriente. Si los judíos siguieron practicando su religión, pero lograron mantener un Estado laico y neutralizaron a los fanáticos religiosos, la verdad es que no hay motivo para pensar que no se pueda hacer lo mismo en el Islam. Y algo similar ocurrió en el cristianismo. Desde la conversión de Constantino y hasta el siglo XVIII, la Iglesia y el Estado estuvieron unidos en Occidente. Hubo esclavitud, cruzadas, inquisiciones, guerras, imperialismo y fanatismo a lo bestia, todo eso en nombre de Cristo. Y hoy podemos ser muy críticos con nuestra propia civilización, pero podemos felicitarnos al menos al proclamar que en Occidente el fanatismo religioso quedó atrás y que hoy somos una civilización bastante secularizada. En nuestros países, por fortuna, se acabaron las teocracias. Es cierto que, al menos en el caso de Ijtihad, que estas son las discusiones sobre la Sharia en el mundo islámico, tradicionalmente ha quedado establecido que hacia el siglo X se completó la deliberación entre juristas y ya se dijo todo lo que había que decir sobre asuntos jurídicos. Hay una proclama frecuentemente invocada entre los musulmanes que se dice que es que se cerraron las puertas de Ijtihad. En teoría, pues eso obstaculizaría las reformas, pero esto es meramente una opinión entre juristas y no hay nada que verdaderamente las impida. A la par de toda esa alarmante y creciente corriente de fanatismo que he venido mencionando,
Hay también voces moderadas en el Islam que quieren hacer con esa religión pues lo mismo que los modernizadores hicieron con el judaísmo y el cristianismo. Es cierto que cada vez tienen menos prominencia y que demográficamente están perdiendo el fuelle, pero están ahí. Por ejemplo, Tarek Fatah, Hussein Khomeini, que es el nieto del Ayatolá, Irshad Manji y muchos otros, todos esos son musulmanes moderados que piden a gritos una reforma modernista en el Islam. En la historia del Islam, cada vez que ha habido una crisis, pues los reformadores que surgen proponen como alternativas más fanatismo, más rigurosidad en la vuelta a los orígenes del Islam en el siglo VII. Pero afortunadamente están también esos reformadores modernistas que, si bien tienen respeto por lo que Mahoma pudo haber hecho en el siglo VII, están muy conscientes de que pretender un regreso al Islam más prístino, eso es un anacronismo. Estos musulmanes modernistas creen que se puede preservar el mensaje de justicia social del Islam, así como conservar su riqueza cultural, pero que a la par estiman necesario separar la religión del Estado y promueven una lectura crítica del Corán, los derechos humanos, la liberación femenina, etc. Por supuesto, para lograr esto, esos musulmanes moderados deben ellos mismos rechazar algunas creencias que en el Islam tradicionalmente se han considerado básicas. Por ejemplo, no es posible estudiar críticamente el Corán ni cuestionar la Sharia, que toma como principal fuente al Corán, si se sigue creyendo que el Corán es un libro eterno e increado, que es la palabra literal de Dios. No es posible oponerse al matrimonio de las niñas si se sigue pensando que Mahoma es el modelo excelente de conducta. No es posible criticar la destrucción de esculturas babilónicas a manos del Estado Islámico del Levante e Irak, ISIS, si se sigue celebrando que Mahoma destruyera los ídolos de la Kaaba. Pero hay que advertir, no hay un papa en el Islam y eso permite a estos modernistas tener más flexibilidad para abandonar o al menos relativizar algunas posturas que clásicamente se han defendido en el Islam. Durante el califato abasida, los mutazilíes fueron suprimidos. Los mutazilíes eran una secta, digámoslo así, que pretendía, racionalizar muchos aspectos del Islam. A pesar de que fueron suprimidos, yo diría que nada impide que surjan modernistas que, como aquellos filósofos racionalistas, moderen el fanatismo de una religión sobre cuya base se construyó una civilización bastante esplendorosa. El otro día un amigo me decía que debemos buscar una alianza con los ateos y agnósticos del mundo musulmán para hacer frente al fanatismo. No, ciertamente lo más ideal sería que todos los musulmanes del mundo aplicaran el razonamiento del filósofo David Hume respecto a los alegatos religiosos y comprendieran que es más probable que Mahoma mentía o alucinaba y no que se le apareció el ángel Gabriel. Pero yo creo que hay que colocar los pies sobre la tierra y aspirar a algo más real. Por ello, mucho más que con los ateos y agnósticos del mundo musulmán, a Occidente le conviene estimular a los reformistas modernizadores y moderados que, aún vistiendo sus ropas tradicionales y rezando 5 veces al día, defienden la democracia, el laicismo, la igualdad de género, los derechos humanos y el pensamiento crítico. Con todo, hay un riesgo. Nunca podemos estar plenamente seguros de que los musulmanes que predican paz y amor y que aparentan ser moderados y reformistas en realidad lo son. Porque es que en el Islam, y sobre todo en la rama chiita, pero no exclusivamente ahí existe la doctrina de la taquilla, que es la ocultación. Bajo esta doctrina, o el disimulo, bajo esta doctrina, si un musulmán siente que su fe está en peligro, puede disimularla haciendo creer que no la profesa. En Occidente mucha gente critica esto de la taquilla como una grave inmoralidad, porque invita a mentir. Yo en realidad no le veo la gravedad, porque por ejemplo aquí en Venezuela yo mismo he estado en situaciones en las cuales debo esconder mis afiliaciones políticas para preservar mi seguridad laboral. Y fue lo mismo que hicieron los criptojudíos y los criptomusulmanes en España por varios siglos para poder sobrevivir. Y francamente yo no los culpo, yo sí creo que la mentira puede tener justificaciones morales en algún momento. El problema, no obstante, es que la taquilla puede ser utilizada por extremistas islámicos que ante Occidente quieren dar la impresión de que el Islam es una religión pacífica a fin de que los musulmanes sean aceptados, pero que una vez que sus números hayan crecido en Occidente y hayan logrado penetrar nuestra civilización, entonces se acabaría la pretensión y se intentaría la reconquista.
Algunos musulmanes aparentemente modernistas, como Tariq Ramadan, dicen cosas muy progresistas cuando están frente a audiencias occidentales, pero cosas muy retrógradas cuando están ante audiencias en países musulmanes. Y de hecho, esto ha sido ampliamente documentado por la periodista francesa Caroline Fourest en un libro que se llama Frère Tariq, o Hermano Tariq. Ciertamente ese riesgo está ahí, pero yo considero demasiado alarmista las advertencias que se hacen. Esa preocupación, además, termina por castigar duramente a cualquier musulmán que genuinamente quiera modernizar el Islam. Si un musulmán predica barbaridades, diríamos que el Islam es una religión fanática. Si un musulmán predica cosas amables, diríamos que está practicando taquilla. Y la verdad es que no podemos proceder así. Sí, efectivamente hay un riesgo de que nos engañen, pero la paz exige riesgo. Yo creo que, como bien cantó John Lennon, lo que debemos hacer... Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, y hoy quiero preguntarme si es reformable y otras ciudades occidentales. ¿Es el Islam el problema? Bueno, en parte por supuesto que sí lo es. No logramos nada con intentar tapar el sol con un dedo y pretender que en esta religión todo es paz y amor. Las barbaridades de la Sharia, la división del mundo entre casi todos los aspectos brutales que tanto se denuncian en el Islam no son inventados, efectivamente tienen fundamento doctrinal. Con todo, las doctrinas islámicas son condición necesaria para toda esa barbarie, pero no son condición. La casa del Islam y la casa de la guerra y la proclamación de la yihad, la guerra santa, todo eso tiene firme respaldo doctrinal en el Islam. Algunas otras barbaridades no vienen propiamente de las doctrinas islámicas, como por ejemplo la ablación del clítoris o los asesinatos por honor, pero no nos engañemos. Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, y hoy quiero preguntarme si es reformable el Islam. Bueno, sabemos que el Medio Oriente es una zona sumamente conflictiva y estos conflictos ya empiezan a salpicarnos con atentados en Madrid, París, Londres, Buenos Aires, son suficientes. Sin las provocaciones y las agresiones occidentales, el mundo musulmán seguramente no sería tan hostil. Esas ideas extremistas siempre están ahí, pero francamente, si no hay nadie que las alborote, la mayoría de los musulmanes, pues la verdad es que no los tomarían.